Ipsos el día de hoy a través del Comercio. Nosotros estamos con dos analistas, políticos en realidad, ambos en tiendas ahora competidoras, a quienes vamos a darle las buenas noches para que podamos comentar este tema. Muy buenas noches, don Carlos Brus. Hola, Enrique. ¿Usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Con Mauricio Mulder, buenas noches. Buenas noches. Por favor, su primera impresión de esta encuesta, don Carlos Brus. Bueno, se ve que hay candidatos que tienen tendencia al alza, pero Pablo, de febrero a la fecha ha crecido del 9% a 15%. Bueno, un regalo, fina cortesía de Julio Guzmán. Pero creció, y en la última semana ha crecido 1 punto. Barnechea ha crecido un par de puntos y Verónica Mendoza por ahí. Hay otros candidatos como Keiko y Alan García que tienen una tendencia más o menos a mantenerse estable. En el caso de Alan García sorprende, no lo digo porque esté Mauricio acá, pero me parece injusto el antivoto que tiene, ¿no? 70% del electorado no votaría de ninguna manera por él. Es decir, no sé si hasta al final del gobierno de Fujimori tenía un antivoto tan alto, ¿no? Me parece injustamente alto, pero lo tiene. Y claro, cuando tú de toda la torta solamente tienes 30% de la torta para poder obtener votos, eso explica un poco el estancamiento. Ahora, que tiene es curioso, pero tiene casi el doble del antivoto que puede tener Keiko Fujimori. Así es. Y Keiko Fujimori ha recibido toda la andanada de marchas y todos los insultos. Correcto. Entonces, Keiko ha subido el antivoto 2 puntos, de 44 a 46, pero Alan García, pues casi le duplica. Y bueno, Keiko subió de enero a la fecha 34% de antivoto, ha subido a 46, ha subido sustantivamente, ¿no? García subió de 61 a 69, mientras que los demás tienen una performance más o menos estable, ¿no? Esa polarización explica de una manera el estancamiento que tiene tanto Keiko y sobre todo García, que insisto es un antivoto que sorprende y yo no encuentro una razón para que tú tengas un antivoto tan grande. Tienes que haber hecho una barbaridad que no logro percibir, ¿no? ¿Qué barbaridad hizo Alan García para tener ese antivoto de Mauricio Mulder? Bueno, creo que la barbaridad más grande que nosotros hemos hecho es no tener medios de comunicación para defendernos de toda la andanada, de la unificación de todos los medios, en donde incluso los que son enemigos, como los de la concentración, ¿no?, entre comillas, y el diario La República, le han dado durante 5 años con todo, más todas las demás fuerzas políticas, derecha, centro, izquierda, permanentemente. Cosa que no nos ha permitido a nosotros revertir una situación tan dura, en la que se han metido pues absolutamente con todo, ¿no? Hasta con su fisonomía se meten, etcétera. Y además ha sido el primero de los agredidos. Tú has mencionado de que Keiko, a pesar de ser agredida, bueno, esto es un tema reciente, pero a Alan García desde el comienzo de la campaña le han estado cayendo con todo. Y quienes organizan eso son justamente los sectores de la izquierda, que los que agreden a Keiko o los que agreden a Alan García son los que proclaman el mismo antivoto, ¿no es cierto? Y agreden violentamente porque están aupados alrededor de candidaturas como la de la señora Verónica Mendoza, que es la que tiene personas ligadas a la extrema izquierda en su lista. De manera que eso es un primer, digamos, esquema. Pero un segundo es el siguiente. Las encuestas siguen siendo pues encuestas que van reflejando con su propio corazoncito tendencias que yo creo que al final nunca van a confirmarse. Por ejemplo, ha habido un simulacro de una encuesta que se llama CIT, que es nueva, que está saliendo, y le pone 12% a Alan García conjuntamente con Barnechea. Esa no la toman en cuenta. No se menciona, pero es una encuesta, no es índice, para que digan que es aprista o lo que fuera, es otra encuesta. Y incluso estamos tardando, a veces lo hemos conversado con el mismo Carlos, de averiguar de dónde es esta encuesta, quién es, y estamos viendo que es una persona que se dedica a estos menesteres en el ámbito comercial. Y entonces nosotros creemos que justamente por esa circunstancia de la campaña permanente de todos los medios contra Alan García, y yo me quejé incluso aquí en otro programa de cómo hasta el propio Canal N es sostenido contra Alan García. Por ejemplo, cuando recibe Alan García ese huevo que le tiraron en Ica, estaba ante un mitin apoteósico y Canal N no puso una línea, ni siquiera comentó nada del mitin. O sea, los medios de comunicación se la pasan diciendo de que los políticos tienen que hacer propuestas, pero a la hora que hacen las propuestas y les cae un huevo, la noticia es el huevo. Y lo repitieron una y otra vez, en un minuto más de 20 veces. Entonces eso genera una suerte de digamos, de alimento del antivoto, porque se multiplica. Pero nosotros creemos que hay justamente, lo que iba a decir es que justamente por eso creo que hay un voto escondido. Muy bien, ¿por qué según usted
todos los medios estarían contra Alan García. ¿Qué razón habría? Bueno, por posición política, porque todos saben que Alan García es un fenómeno político y entonces la única manera de que sus preferidos en la derecha o en la izquierda puedan tener un espacio o una oportunidad es sacando al juego a Alan García. Entonces ahí hay una unificación de criterios. En cambio, contra Keiko recién está comenzando un crecimiento de su antivoto porque todo el mundo decía, como está ya muy arriba, nos vamos a matar entre nosotros porque después es contra ella en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y entonces recién está comenzando ahora una especie de búsqueda del voto antifujimorista. Lo cual es lamentable porque si las candidaturas se erigen alrededor del anti, o sea, yo soy acá, yo estoy acá porque estoy contra ese, entonces ¿qué cosa proponen? Eso es rifar el voto de los ciudadanos. Y desafortunadamente hay, como te reitero, mucho prejuicio. Yo he visto, por ejemplo, que a muchos jóvenes les preguntan ¿por qué estás contra Alan García? Es que en su primer gobierno se hacían colas. O sea, como si no hubiese existido el segundo gobierno. Eso es prejuicio. Eso es simplemente, le contaron, lo repitieron o lo irradian como si fuese una realidad y borran de un plumazo lo que fueron los logros del segundo gobierno, que, reitero, es el mejor gobierno de la historia del Perú. Muy bien. Ahora, estas encuestas pueden cambiar radicalmente pasado mañana. La pregunta del millón: ¿debe o no salir de la contienda Keiko Fujimori? Don Carlos Cruz. Legalmente, si se demuestra tal como se ven en los videos, probablemente sí. Que como hecho político ocurra, probablemente no. Lo que pasa, pero yo le pregunto a usted, ¿debe irse? Sí, bueno, yo creo que cometieron una infracción, la misma que cometió Acuña. Si es que el jurado lo vaya a hacer, lo dudo, porque ya serían 3 candidatos presidenciales que juntos, sumados, llegan más o menos al 50% de intención de voto, ¿no? Entonces, no creo que como hecho político lo vayan a hacer, pero se cometió la falta. Ahora, lo que vemos es que hay candidatos que logran conectar con el electorado sin mayores propuestas, sin equipos. Fíjate el caso de Guzmán, ¿no? Llegó a conectar y... Pero Guzmán ya no está. ¿Algún otro candidato llega a conectar sin propuestas y equipos? Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza, ¿no? Para usted no tienen nada sustancial que ofrecer. Son candidaturas que creo que nunca se imaginaron llegar a donde están. Lo que ocurre es que en el Perú la forma de hacer política cambia mucho. Yo estoy en campañas presidenciales desde el año 2000 y ya antes ya es el mitin tradicional. Ya esa forma de hacer política ha cambiado enormemente. Y si uno no lo entiende, y confieso que yo no termino de entenderlo, no conectas con la gente. Ahora, el tema de redes sociales, por ejemplo, viene a ser un pilar fundamental en una campaña presidencial, cosa que hace 2 campañas atrás ni se consideraba, ¿no? Entonces, hay candidatos que basta que digan 2 o 3 frases estructuradas, con un tono de voz más o menos convincente, y de pronto conectan con la gente. Probablemente un poco la insatisfacción a la clase política tradicional busca estos candidatos nuevos y se conectan a propuestas que realmente, si llegaran a la presidencia, serían desastrosas para el país. ¿Debe irse Keiko Fujimori? Bueno, si yo fuese miembro del Jurado Nacional de Elecciones, yo votaría porque sí. Pero yo soy un rival político, pues entonces mi juicio es completamente sesgado, porque tanto a él como a mí, en el fondo, podríamos decir que nos conviene. En realidad, no nos conviene, porque yo creo que... Pero, digamos, prescindiendo de eso, es que según usted, yo sé que es muy difícil y yo sé que el televidente va a decir, claro, tú quieres que se vaya, pero los hechos... acabo de decir que sí. Que sí, si yo fuese miembro del jurado, votaría porque yo creo que los hechos son contundentes. Hay un acto público de proselitismo político en el que están con sus prendas alusivas y se está haciendo una entrega de premio, dádiva o regalo, lo que fuera, a través de terceros que son parte del mismo equipo. Ese factor K es un tercero que lo está haciendo y la norma dice incluso a través de terceros. De manera que así es como se ve. Yo no sé si el Jurado Nacional de Elecciones tenga el mismo predicamento. ¿Recuerdas tú que inicialmente le dijeron que no? O sea, que no había habido violación. Y después, eso fue la Dirección de Fiscalización. De ahí pasó al Jurado Electoral Especial de Lima, que le dijo, vuelva usted a hacer un examen. Y ese examen lo hicieron, y ahora resulta que se abre nuevamente el proceso, y eso va a ser mañana, como tú has señalado. Mañana, porque yo escuché que
sábado y domingo vamos a Y yo- trabajar. todos creíamos que están hoy descansando. teníamos ya el fallo. No, están descansando. Entonces mañana va a ser seguro a las 5 de la tarde, porque no lo hacen en la mañana, la presentación oral, el martes van a hacer sus evaluaciones, el miércoles sacarán su resolución a nivel del jurado electoral Y ya estamos especial. Semana Santa, y ya Y de estamos ahí Semana se Santa. apela, y de ahí sube al jurado, y entonces recurso de reconsideración, etcétera. Y Dios, ¿cuándo se va a resolver todo este tema? Ese es el gran barullo que se va a armar gracias nuevamente al protagonismo excesivamente burocrático del Jurado Nacional de Elecciones, que genera mucha preocupación. Yo los quiero invitar a ver un video para que me digan ustedes si la norma también aplica en este caso. Veámoslo, por favor, lancemos el video. A todos y cada uno de ustedes, el señor, a ver, cuidadito por favor, para todos los diferentes medios que también han venido a cubrir esta importante noticia. Apertura, muchas gracias. Se hace un llamado a los diferentes delegados porque el doctor Pedro Pablo Kuczynski no ha venido con las manos vacías, sino también ha venido para, como se dice, Ayluchacumbo, en nuestra quechuita. Mis hermanos. Entonces, ahí tenemos para cada barrio las 15 cajas de cerveza, también la cañita pura, también la coquita. Con eso ha venido Pedro Pablo Kuczynski. Y sigue la jornada. ¡Viva Pedro Pablo! ¡Viva Podemos por el cambio! ¡Viva Zapalenga! ¡Viva el Perú! A todos y cada uno de ustedes, el señor, a ver, cuidadito por favor. Muy bien, 15 cajas de cerveza. También tenemos, trago era pisco, era... Pisco y butifarra, se decía. Bueno, pero ahora en este caso es coquita. Bueno, eso supera los 20 soles. ¿Debe irse Pedro Pablo? No, aunque no lo supere, no es propaganda electoral. Claro. Porque dice, siempre y cuando sea propaganda electoral y que no supere de 20 soles. Ya, O sea, no pero puede regalar. ¿esto es dádiva o no es dádiva? Bueno, mira. Y además, acá se entrega, y Pedro quien hace de telonero ahí dice, él ha traído Pedro Pablo Kuczynski y él no lo niega en ningún no ha momento. venido con las manos vacías. No, pero aquí A hay que ver. aclarar lo siguiente. Durante la ceremonia no se entrega nada. Pero Pablo es invitado a subir al Estado, este presentador dice esas cosas, pero Pablo termina de hacer su discurso. Si continúan ustedes con el video, van a ver que él deja el estrado. Pero el presentador dice, pero Pablo Kuczynski no ha venido con la mano vacía, ha traído El esto. presentador no es un presentador, es un candidato. ¿Qué hace de presentador? Correcto. Entonces, ese candidato, que son los que convocan a la gente, puede haber hecho algo que no debió haber hecho. Y es el ¿Y por qué candidato Pedro Pablo no corrige en el y es instante? el candidato el que tiene que ser sancionado. Pero Pablo sube, da su discurso y se va. En su presencia no se entrega nada, él no entrega nada ni con su propia mano ni a través de terceros en esa ceremonia. Entonces, si algo ha entregado ese candidato, tendrá que ser investigado y si nosotros de hecho ya hemos iniciado una investigación interna y si encontramos responsabilidad nosotros mismos lo vamos a sancionar. Don Ahora, Mauricio Mulder. el espíritu de la norma, yo recuerdo clarísimamente la discusión era proscribir permanentemente la entrega de dádivas y regalos a los electores como un mecanismo de compra de votos. Y todos teníamos en nuestra cabeza la nueva modalidad con la que el señor Acuña había inaugurado las campañas electorales a nivel regional y municipal, regalando refrigeradoras, todo tipo de artefactos en cada uno de los mítines que hacía. A mí me consta que en la campaña, no digo del 2000, de esta última del 2014, sino la del 2010, la municipal, estando yo en un mitin, nada menos que en Chao, y habiendo terminado, como tú dices, tradicionalmente un mitin, toda la gente, terminado el mitin, se fue a un mitin que había al frente, que era el del señor Acuña, porque estaban regalando refrigeradoras y todo tipo de artefactos. O sea, parecía Iraoka, ¿no? Acuña. Bueno, Pero así es como se construye. este caso- Entonces, por eso se hizo. Entonces, regalar cualquier cosa tiene que estar proscrito en la campaña política. Ahora, en este caso, se ve que hay un regalo, un acto político de proselitismo y que el señor Kuczynski no está diciendo nada. Pero, como dice Carlos, una investigación puede llevar al punto de decir, bueno, Kuczynski no sabía, el candidato es el que está regalando, delante de Kuczynski, se lo ha atribuido a él a lo mejor no entendió bien y no sé.
pero sin duda tendrá que haber una investigación. No estaba nevando, como para no escuchar bien. Escuchó bien. Kuczynski no ofreció nada, no entregó nada, el candidato se ha mandado por la libre y si confirmamos que repartió lo que dice que repartió, nosotros por lo menos lo sancionaremos al margen de lo que puede sancionarlo el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que sí, tiene que haber una investigación. ¿O es mérito para abrirle un proceso de exclusión? Yo creo que le van a abrir proceso de exclusión, porque aunque los tres en esta mesa digamos no es, siempre habrá alguien que presente una tacha y va a presentar el pedido. O sea, eso yo creo que de todas maneras va a ir a una investigación. Y claro, me imagino que para el mes de junio ya tendrá el Jurado Nacional de Elecciones alguna resolución. Bueno, si es que no es para después del 28. Permítame, por favor, está en la línea don Enrique Bernales. Don Enrique Bernales, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo y la pregunta es puntual. ¿El Jurado Nacional de Elecciones debe excluir a Keiko Fujimori y abrir la investigación a Pedro Pablo Kuczynski o no? ¿Y qué tal si mejor nos quedamos sin elecciones? Porque por el camino que vamos, de fondo en fondo, todos violan la ley, a todos se les aplica la ley sin atenuantes o con agravantes, sin circunstancias concomitantes o incidentales, y por consiguiente hay una rigidez, no sé si mental o de qué tipo, donde todos resultan culpables y a todos hay que sancionarlos. Por ese camino terminamos eligiendo entre Toledo y Santos. Pero, digamos, Julio Guzmán y César Acuña pueden decir, ¿y por qué nosotros fuimos los chivos expiatorios y el resto no? Y con toda razón. Porque en el derecho hay que tener en cuenta las circunstancias, los elementos para determinar si son agravantes o atenuantes, si son intencionales o son estrictamente circunstanciales. Y por consiguiente, en función de ello, se aplica el criterio de conciencia, ¿no es cierto? No es lo mismo sacar del bolsillo 10.000 soles y decir, toma, para que arregles y evites lo que pasa con el Rima Cabe que se desborda, que estar de invitada, aunque sea un evento en el que ella no tiene participación directa. Entonces, ahí hay una circunstancia que no podemos ejercer a título de similitud, porque la circunstancia o la situación, como queramos llamarla, no es exactamente igual. Y en el derecho se aplica en función de la responsabilidad participante en términos individuales. La responsabilidad en el derecho no es nunca social, es siempre individual. Le pregunto, ¿cree usted que el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Especial, en fin, todas las instancias del jurado, están actuando apegados a derecho y de acuerdo a los procedimientos o se están convirtiendo, como ha dicho Mauricio Mulder, en excesivamente protagonistas sin ningún problema para este proceso? Mire, yo lo que creo es que hay que eliminar ese jurado especial para empezar y modificar totalmente la estructura de las jerarquías y de las responsabilidades de los órganos que intervienen en la administración de justicia electoral, porque lo que se está armando es un despelote o un caos que ya nadie entiende. Muy bien, don Enrique Bernales, finalmente, este proceso, como usted dice, pues puede darnos la sorpresa de que martes, miércoles o jueves desaparezca Keiko Fujimori. En ese caso... Y luego puede desaparecer el PPK y por ahí le inventan otra cosa a Barnechea o qué sé yo. Pero si saliera Keiko Fujimori, ¿qué podría ocurrir con el proceso? Bueno, ella tiene una intención de voto sumamente fuerte, pero realmente yo no quisiera caer en el terreno de la especulación, por una razón muy sencilla, porque sería darle a las encuestas la determinación de que ellos ya decidieron el voto, y no solamente el voto, sino con la simulación a quién va la distribución. Y eso francamente ya es entrar en el nivel de la conciencia de cada votante, lo cual no es muy democrático que digamos. Muy bien, don Enrique Bernales, muchísimas gracias por su colaboración. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Muy amable. Bueno, ha sido la voz de Enrique Bernales. ¿Qué ocurriría si sale Keiko Fujimori? Mira, más allá de que del cumplimiento de la ley. Como te digo, el 50% de la intención de voto en esta campaña electoral lo hubiera salido por razón del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, es poner las elecciones al límite, ¿no? Es bien difícil, es una situación muy difícil. O sea,
porque Guzmán representaba un 18%. Keiko un 30 y tantos, Acuña un 3. No, pero 4. lo que voy es a que, porque Guzmán representaba el 18, entonces era poco con relación al 30, a Guzmán sí hay que sacarlo y a Keiko no. No, lo que estoy diciendo es que tú me preguntas, si sale Keiko, ocurriría que casi la mitad de los candidatos. Para usted, ¿se deslegitima el proceso? De los candidatos habrían sido tachados. ¿Se deslegitima el proceso? Yo creo que tendríamos un proceso electoral deslegitimado de todas maneras. Ahora, lo que hay que tener claro es que el caso de Guzmán, él cometió fallas administrativas de las cuales fue notificado y no subsanó. Digamos, tuvo oportunidad de subsanar y no lo hizo. Subsanó. Bueno, lo que se ha visto es que subsanó ya cuando ya no se podía subsanar. En el caso de Keiko, ella estaba presente. En su presencia entregaron dinero. En el caso de Kuczynski es distinto. Él no ofreció nada y en su presencia no entregaron nada, ¿no? Y si algún candidato se mandó para libre, el candidato en cuestión tendrá que ser investigado. ¿Se deslegitima el proceso, don Mauricio? No, yo voy a hacer como el maestro Bernales, no voy a especular, ¿no? La vez pasada te dije que lo más recomendable es no contestar preguntas que comienzan con la palabra sí. Yo creo que esperemos a ver cuáles son las determinaciones que puedan haber. Por lo pronto, cada uno de nosotros sigue con su campaña. Ya verá cómo enfrenta las contingencias que se le presentan. Nosotros tenemos una contingencia relativa a la aplicación de la ley 30.414 en el Callao. Todavía está pendiente. En ningún otro caso a nivel nacional se nos ha parecido lo mismo. Han habido algunos de los casos como el de Guzmán, que efectivamente es distinto. El de Guzmán es un tema de papeleo. Claro, el de Keiko es más parecido al de Acuña. Es más parecido al de Acuña. Pero es claro de que si la ley la hemos sacado es para algo, ¿no es cierto? Y aunque la ley esté mal redactada y la ley permita pocos márgenes de maniobra, el Jurado Nacional de Elecciones está atado de manos y tiene la obligación de cumplir la ley. Y por eso es que la ley al final debe tener una apreciación mucho más general. Por ejemplo, en el caso de la señora Verónica Mendoza, que ha aparecido ahí su letra iba a entrar, en ese el tema de iba a las entrar. agendas. Ahí también hay ley penal que va a tener que intervenir y yo no sé si va a haber una connotación directa en el ámbito electoral, pero sí en el ámbito político, porque una vinculación tan estrecha con el tema de las agendas obviamente va a también significar para las personas que por lo general están diciendo, sí, Verónica Mendoza, Barnechea, por lo general las personas que están optando por ese tipo de criterios no los conocen y solamente justamente porque no los conocen están supuestamente haciéndoles un respaldo, pero cuando vean lo que tienen en el closet escondido, seguramente eso también se va a desgajar, ¿no? Muy bien, ahí quería entrar porque Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea están casi como siameses, ¿no es cierto? Caminando juntos, saltando de 9 a 11, de 11 saltarán de repente a 12, a 13, cerca de Kuczynski. Pero, ¿qué impacto político puede tener el que Verónica Mendoza, y el peritaje que ha habido, hay que decirlo, es un peritaje particular? No es todavía un peritaje hecho por ninguna autoridad. Bueno, pero particular fue también el primero que hizo panorama de las agendas y al final resultó ser cierto. De acuerdo, pero digamos que para efectos legales es un peritaje particular. Pero si es que efectivamente es su letra, y si el perito se equivocó y no es su letra, son dos escenarios, ¿qué ocurriría? ¿Qué impacto político tiene esto? Bueno, como tú dices, tiene un impacto político, no un impacto electoral, o sea, no la pueden tachar por eso. Imagínate que se demostrara que fuera su letra, le abren un proceso de investigación del ámbito penal, que no va a haber una sentencia de aquí al 10 de abril. O sea, que eso va a correr por cuerdas separadas. No va a tener ningún impacto en temas electorales, ella seguirá siendo candidata. Lo que pasa es que le va a impactar en el sentido de que los electores que ella tiene, que estaban... ¿La va a debilitar? Claro, le va a afectar. Las personas que están ilusionadas con ella van a darse cuenta que está metida en un tema oscuro, sucio, con Nayib Heredia. Entonces, eso le resta votos. Tiene un impacto político, pero no va a tener un impacto en el proceso electoral. ¿Queda como mentirosa? Bueno, claro que sí, porque yo creo que esa pericia es una pericia bastante firme, por lo menos en lo que se ve. He visto pericias similares en el tema de la letra del señor Ollantumala y de la letra de la señora Nadine Heredia, que fueron negadas inicialmente y todos quedaron como mentirosos, ¿no es cierto? Al final las pericias no las puedes eludir porque ya tienen técnicas muy avanzadas. Y la señora Verónica Mendoza es un poco... Bueno, ella está de congresista, ¿por qué? Porque tenía una trayectoria previa, un amplio margen de lucha por la reivindicación del pueblo del Perú. No, era porque era la secretaria de Nadine Heredia, la pusieron, y era la presidenta de PRODI.
Nadine, la ONG que maneja Nadine Heredia, y que recibía todo el dinero que venía de Brasil y de Venezuela. O sea, ¿para usted era cómplice de Nadine Heredia? Pero sin duda alguna, incluso en la Comisión de Fiscalización fue citada, y ella lo único que hizo fue negar, pero las evidencias empiezan a surgir, y el hecho mismo de que haya sido puesta en el Parlamento a dedo, porque como te digo, no había una trayectoria previa que la avalara, determina pues que ha sido una persona de absoluta confianza en Nadine Heredia, y por eso es que creo que detrás de las azonadas que la izquierda está haciendo está el gobierno. O sea, el gobierno asusa eso. Una de las pruebas es, por ejemplo, que han habido actos de violencia muy duros en donde la policía se ha enfrentado a estos pseudo manifestantes violentistas, pero no hay un solo detenido. Imagínate que detengan a uno solo de ellos que le ha tirado piedra a un policía, le tendrán que poner la misma sentencia que le pusieron a la señora Buscalia 6 años, ¿no es cierto? Porque por mucho menos está ahí adentro. Y esta gente le tira piedras a la policía no los captura. ¿Por qué? Porque seguramente hay una orden de arriba que dice, no, capturas no, déjenlos, suéltenlos, no quiero detenidos, porque están trabajando para mí. Y esa candidatura de la señora Mendoza, que esconde a toda la ultraizquierda atrás, no solamente el señor Gilbonio, he visto a la señora Martina Portocarrero, que han sido militantes de la ultraizquierda, no de la izquierda moderada y de los caviares, bueno, revela pues que detrás de eso se está escondiendo una especie de monstruo que la población no lo conoce, pero hay que escarbar para ver lo que se encuentra. Muy bien, pero justamente, y ahí venía el otro escenario, a Verónica Mendoza la han tildado de chavista. Y a lo largo de todo este proceso se le ha arrinconado para que condene a Maduro y condene a Venezuela, no lo ha hecho, y sin embargo ha seguido subiendo. Alfredo Barnechea intentó hacerlo y le salió la pata por la pata de los caballos, ¿no es cierto? El tema de Abel Gilbonio tampoco le ha afectado, porque las encuestas son de estos últimos días. Y el tema de Abel Gilbonio ya estaba. Perdóneme para terminar. No son temas que maneje la población, no son grandes titulares. En realidad, los titulares de esos temas son más o menos... Las agendas sí. Pero esto el chavismo no. Lo de Gilbonio y lo del chavismo no ha pegado con tantos titulares, entonces no ha generado en quienes pueden encontrar un respaldo allí una reacción. Y por último, es el respaldo que tradicionalmente ha tenido la izquierda en el país también. O sea, que a ellos, al contrario, les parecería muy bien que ella sea chavista. Y además algo más. No ocurre que esto te haga una acusación un día, el día siguiente baja tu intención de voto. Fíjate, por ejemplo... No, le pasó a Acuña. No, en el caso de Acuña le sacaron que había tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Sí. Le sacaron el primer plagio, le sacaron el título. No caía. Después al tercero, cuarta acusación, ahí recién empezó. Pero ya no tenemos tiempo, estamos a 3 semanas. Pero lo que voy es a lo siguiente. Pero lo que pasa es que si continúan este tipo de acusaciones contra Verónica Mendoza, a mí no me cabe duda que le va a afectar. Pero mi pregunta iba a lo siguiente. Si es que de repente, en primer lugar, la gente no cree las acusaciones y quieren que esto es una campaña contra Verónica Mendoza, o lo otro es, como ustedes han dicho, no existe ninguna intención del electorado en ver más allá de quién le gana a Keiko Fujimori. Y no importa cuántas acusaciones haya, lo importante es que ella está subiendo y que ella se convierte en una alternativa para ganarle a Keiko Fujimori. Bueno, las encuestas dicen que hay un teflón. Las encuestas dicen que el único que le gana a Fujimori es PPK. ¿No? Entonces, bajo ese criterio, PPK tendría que subir en el próximo día. Sube, pues. Ha subido un punto en la última semana. De pronto, porque PPK es, para muchos, asociable a lo mismo que Keiko Fujimori. Bueno, pero él es el único que le gana en segunda vuelta. Entonces, yo creo que esto toma tiempo. O sea, el señor Saavedra y el señor Torrado son los que aquí deciden todo lo que los políticos opinamos, los periodistas, los opinólogos, porque las encuestas parecen resultados electorales. Hay gente que dice, como se ha señalado ahora, ¿no? El señor Guzmán tenía tanto de votos, no tenía nada, por favor. Esas no son solamente estadísticas, no tienen ninguna cosa, ni una base real, porque lo único que te da base real es el resultado electoral. Y está comprobado científicamente, históricamente, fácticamente, que nunca las encuestas han acertado el resultado electoral. Nunca. Esas encuestas, todas, por eso siempre hemos señalado, o son bambas o son muy mal hechas, o el electorado peruano tiene una enorme capacidad de engañar a las encuestadoras, porque jamás han acertado en un resultado electoral, y eso creo que es una verdad absoluta. Así que yo siempre soy refractario, y no es desde ahora. Lo ha sido siempre, pero de hacer análisis político sobre la base de lo que favorecido pero hemos ganado elecciones, perdón, porque hemos ganado elecciones. Hoy día he escuchado al señor Saavedra decir, no, los que cuestionan las empresas son los candidatos que pierden. O sea, ¿ya hubo elecciones? ¿Ya perdimos? ¿En qué momento? Nosotros hemos cuestionado las encuestas cuando hemos ganado las elecciones, por favor. Y entonces, ¿por qué? Porque nunca nos ponían. Nosotros, que somos 4 parlamentarios en este periodo, Enrique,
Somos 4 porque sacamos 8%, no porque tuviéramos más de 6 congresistas, sino pasamos en número de votos la valla. Ya, todas las encuestas, 2%. Todas, 2%. A ver, ¿por qué no acertaron el 8% que sacamos sin candidatura presidencial en el 2011? Por eso te digo, siempre han tenido una actitud en la que los resultados nunca los han acompañado. ¿Usted cree en las encuestas? Yo sí, ¿Usted sí? Pero estoy convencido que esta foto que tenemos hoy día va a variar mucho al día de la elección. Y además estadísticamente se muestra, en las 2 últimas semanas las tendencias varían radicalmente en función a que más o menos un 30% del electorado todavía está tomando una decisión en estos días y 10% lo va a tomar en la cola. Entonces esto va a variar. Bueno, ahora yo quiero entrar a otro tema que ya no es de las encuestas, sino de las afirmaciones del APRA con relación a Pedro Pablo Kuczynski. Ha dicho que no tiene ni una, Alan García, ni una gota de sangre peruana. Tiene polaca, tiene francesa, tiene de todos sitios, tiene menos peruana. Y lo otro es que se ha hablado de la nacionalidad americana de Keiko. Eso lo ha dicho don Mauricio Mulder. Entonces yo le pregunto en primer lugar a Carlos Brus. Este tema de Pedro Pablo ha sido para él un problema. Y no solamente la edad, sino el tema de la nacionalidad. Mira, él ha nacido en el Perú, él es peruano. Ahora, muchos peruanos, yo también soy peruano, pues somos hijos de inmigrantes, ¿no? Mi apellido es escocés. Pero yo soy nacido en el Perú, quiero mi patria y estoy trabajando como servidor público. Así que yo creo que más bien esta expresión de García hay que tomarla en sentido figurado más que en sentido real. Y yo supongo que así la dijo en ese sentido como un puyazo que es normal en campañas electorales. ¿Debería preocuparnos? Yo creo que no. Yo creo que eso no, ¿Por qué no va a tener Mauricio lanza el tema y trata de meterlo? Alan ha mencionado el juramento que hacen los que adoptan la nacionalidad norteamericana, ¿no? Que renuncian a su bandera, a su rey, a la soberanía de su país y se comprometen a tomar las armas por los Estados Unidos en contra de ese país del que están renunciando. A mí me parece que un juramento de eso en una persona que quiere ser presidente de la República es una vergüenza. Pero además, Pedro Pablo, es verdad, o sea, él nacido en el Perú, él es peruano de nacimiento, eso sí hay que decirlo claramente. Pero él casi no estudiaba en el Perú, casi no ha vivido en el Perú, habla como gringo, piensa como gringo, el castellano lo masca, entonces parece un gringo. Pero yo creo que es un dato, diríamos, anecdótico, más hacia lo anecdótico. Lo de Keiko se basa en lo siguiente, en información que algunos peruanos que han viajado a los Estados Unidos me han dado, en el sentido de decir, cuando un peruano me dijo esto, yo llegué una vez en el mismo avión que Keiko y yo hice mi cola en la que dice pues inmigrantes, no residentes, etcétera, y ahí ya la vi que se fue por una cola por el otro lado donde estaban los norteamericanos. Claro, su marido es norteamericano, seguramente por ahí entró, pero la pregunta es, ¿por matrimonio tiene nacionalidad norteamericana? Eso también sería un dato interesante que ella pudiera tener, porque tendría 3 nacionalidades, ¿no es cierto? O sea, la nacionalidad japonesa por nacimiento, la peruana también y la norteamericana por adopción. Sería interesante que lo aclare en todo caso, ¿no? Muy bien, yo le quiero hacer ya para terminar 2 preguntas chiquititas y muy rápidas. ¿Es un problema el voto electrónico que se va a implementar en 30 distritos de Lima? Sin duda que ¿Es sí. inoportuno? Sí, primero porque, por ejemplo, la cédula no va a estar igual. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto que está en una cédula, ahí van a estar alternados. Entonces ya hay una primera confusión. Segundo, porque no van a hacer el cómputo físico, porque tú sabes que una vez que terminas de votar, te imprime tu voto y tú lo depositas en un ánfora. La idea es que lo que está en el ánfora salga igual que lo que está en el cómputo, porque si no, ¿cómo sabes que tu voto te lo están contando? Es un software que se va por ahí. Pero dice que solamente van a contar 1 de cada 10 mesas. ¿Por qué? Que las cuenten todas. Y lo tercero que me da desconfianza, el software, o sea, es decir, el motor de búsqueda con el que están trabajando no es uno que sea, digamos, de patente internacional, con una garantía. Ha sido inventado por técnicos de la OMPE. Eso salió en el diario El Peruano. Bueno, yo no tengo ninguna confianza a un grupo de peruanos que no sé quiénes son, que hagan el software del cómputo, porque esos pueden venir perfectamente direccionados y tener su corazoncito. Tú puedes hacer muy fácilmente en cualquier sistema de cómputo de hacer los votos para el señor Carlos Brus no cuentan, o cuenten solamente hasta 10, o cosas de esa índole, se puede hacer. Y eso no hay técnico que pueda adivinarlo si es que no entra al motor de búsqueda. ¿Es un problema? Yo estaría de acuerdo con Mauricio si es que el gobierno fuera una alternativa en esta elección.
¿No lo es? No es, ya se ha retirado de la lista. No es con candidato, pero no tiene intereses en esta elección. Sí, en el gobierno. pero ya no se le ve a un gobierno que haya infiltrado a la OMPE para beneficiar a un candidato en contra del otro. No, ese escenario no lo veo. Y yo sí veo con buenos ojos el inicio de un sistema de voto electrónico, porque se han visto cada cosa en mesas. Pero 30 distritos en Lima, estamos hablando de una cantidad de millones de votos. Lo que tiene que hacer la OMPE... Perdóneme, sin educación para ese voto, yo no he visto nada. Bueno, a mí lo que me han explicado, y aquí es donde digo que la OMPE tiene que empezar mañana un proceso de información, primero a los partidos, para que sepamos todos cómo funciona esto exactamente, y a la población. Pero de lo que yo he visto, es un sistema que tú no puedes cometer un error, porque si no, no terminas de votar. ¿No? Entonces, inclusive al final te dice, bueno, este es tu voto, ¿estás de acuerdo, sí o no? Entonces te dicen, ¿quieres cambiarlo? Sí quiero cambiarlo. Carlos, ¿no? Yo te aseguro que ninguna persona de tercera edad va a poder hacer ese voto. Y es más, como se puede hacer que las personas de tercera edad, que se cuentan desde 65 años ahora de tercera edad, pueda ir con una persona de su confianza, yo he preguntado ese tema. En la OMPE dicen, no, va a haber un supervisor ahí. ¿Qué? O sea, una persona va a saber el voto de la persona de tercera edad y lo va a conducir. Esa no me la creo tampoco. Pero mira, el voto electrónico es más fácil que usar un cajero automático. O sea, es así. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es una campaña de información mañana mismo para romper la confianza. Que no haces cola en el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación, todos los jubilados no van al cajero automático, van a la ventanilla. Porque así es la cultura que existe en el hombre de la tercera edad, porque así es como hemos sido creados todos nosotros, cuando no había para eso se vence con una campaña de información. Pues, ojalá. Y la última pregunta, cortita por favor, es, Ollanthumbala ha dicho, me quedo hasta el último día, no me voy, tengo acá todas mis cosas, toda mi familia. ¿Le creen? Ver para creer. Pero yo no le creo. No le creo. ¿Usted cree que todavía se va a ir? Han mentido tantas veces que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Don Carlos Bruce. Te aseguro que ellos tienen un plan B, porque saben que las acusaciones contra ellos son tan graves y las evidencias que existen son tan fuertes que ellos tienen que tener un plan B y para protegerlos a él y a su familia. Entonces, ¿está mintiendo Ollanthumbala? ¿Está ganando tiempo? Yo no le creo. ¿Está ganando tiempo? Sí. ¿Está ganando tiempo? Sin duda, está ganando. Bueno, él está buscando este espacio en el que ya no es protagonista para marcar algunas cosas y decirlas simplemente por mantener el esquema, pero sí está trabajando por lo bajo. Y hasta ahora yo no encuentro una explicación racional para ese viaje que hicieron a Cuba en enero. Invitación el día 6, viaje el día 7, aprobado por la Comisión Permanente el mismo día y supuestamente para fortalecer las relaciones. Así que respondan, bueno, y después veremos. Obama está hoy día en Cuba, así es que no es novedad que vayan a Cuba. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, don Mauricio Mulder. Y vamos a ver qué ocurre en estas semanas con las encuestas, los resultados y la Semana Santa, pero sobre todo con el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo más importante. Velitas para las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a una pausa, regresamos para hablar de seguridad ciudadana.